tomando decisiones basadas en muy poca información y eso nos afecta al bolsillo. Entonces, en alianza con Confecop y con nuestro asesor el día de hoy, el señor Víctor Guevara, pues nos va a ayudar a entender un poco más este tema. Entonces, nuevamente la más cordial bienvenida a todos los que están ingresando. Y Víctor, te doy paso. Muchas gracias. Lina, muchas gracias. A todos muy buenas tardes, bienvenidos. Como lo mencionaba Lina, el día de hoy, pues el objetivo desde la Confeco Valle y lógicamente desde la cooperativa Sencop, tenemos una capacitación para los asociados que va referente a lo que es las tasas de interés y tasas de mercado. Lina lo mencionaba, dentro de todo este contexto, hoy sentimos una gran cantidad de información que llega a nuestro WhatsApp, a nuestros correos, ¿no es cierto? Lo vemos en los noticieros, en la televisión, en la radio, y dentro de todo ese contexto, pues podemos ver que el tema de tasa de interés gana gran relevancia y lógicamente esas tasas de interés pues las vemos materializadas en los productos que nosotros de una u otra forma hacemos uso, como son los ahorros, ¿no es cierto? Y el tema de los créditos. Entonces digamos que dentro de todo este contexto, como lo mencionaba Lina, el objetivo es desde el Comité de Educación de la cooperativa poder entonces brindar una información sencilla, ¿no es cierto? De fácil entendimiento para los asociados. Digamos que dentro de este concepto, pues el objetivo es poder desarrollar un contexto de lo que son las tasas de interés. Para algunos de pronto que a veces en la capacitación de delegados se acercaban y me decían, Víctor, eh, comprendo un poco las tasas de interés, pero ¿cómo profundizo un poco más en el tema? Y nace, lógicamente, esta capacitación para los asociados desde el punto de vista de poder entonces generar sinergia con respecto a esos productos que nosotros vemos en el mercado, lógicamente a los productos que tenemos al interior de nuestra cooperativa Sencop, y verificamos dentro de todo ese contexto cómo aplica y cómo podemos entonces analizar. Al final siempre mi recomendación ha sido el asociado de una manera muy sencilla debería entenderle el tema de tasa de interés, sentarse en su casa, ¿no es cierto?, cómodamente y poder tomar mejores decisiones. Que dentro de ese contexto, pues al final a veces pensamos o sentimos que los bancos pueden ser la mejor opción cuando vemos entonces unos costos ocultos o no entregan la información completa de esos costos ocultos y sale los asociados cancelando unos valores mayores en los productos que demanda a veces del sistema financiero. Entonces, vamos a ver el día de hoy, esta capacitación básicamente va a ser algo muy sencillo. Vamos a retomar esa información. A veces los asociados se acercan y dicen, Víctor, lo que pasa es que el banco X o el banco Y está ofreciendo mejor tasa de interés, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿vemos de fondo realmente esa mejor tasa de interés, sea en captación o sea en colocación? ¿Será que nos conviene? ¿Cómo están realmente los estados financieros de estas entidades? Y cómo llega entonces a generarse todo lo que tiene que ver con la sinergia de esas tasas de interés. Revisemos entonces un poco dónde están presentes las tasas de interés en la economía. Entonces, logramos identificar, digamos que para la persona que no está familiarizada con todo este tema, vemos entonces que dentro de ese contexto, la superfinanciera publica, ¿no es cierto?, por ejemplo, la tasa de usura, que es la máxima tasa para colocación de los créditos. En este caso, por ejemplo, hacemos la referenciación para consumo, ¿no es cierto? Y lógicamente también la referenciación para los créditos de microcrédito, pero estamos muy enfocados a lo que tiene que ver con respecto a la tasa de colocación, sobre todo en los créditos de consumo. Entonces, ya vemos que por el lado de superfinanciera, siempre vamos a tener una referencia y es la tasa de usura. Por otro lado, vemos, por ejemplo, lo que es el Banco de la República, la tasa de intervención del Banco de la República también. Vemos entonces unas publicaciones, vemos unas reuniones de la Junta Directiva del Banco de la República y sale entonces esa tasa de interés, ¿no es cierto?, al mercado y con respecto a esa tasa de interés, los bancos comienzan a regular también todo lo que tiene que ver las tasas con respecto a cómo captan dinero, ahorros, pero también cómo venden los créditos, producto de colocación o producto de líneas de crédito, en este caso de consumo, por ejemplo. Dentro de ese contexto también estamos viendo que las tasas de captación
básicamente tenemos dos grupos que evidenciamos y que de una manera muy sencilla en el común, en el día a día, tenemos lo que son la tasa de los ahorros y la tasa del CDT, cuando nosotros queremos ahorrar, ¿no es cierto? O del CDAT. Entonces vamos a verificar que esas tasas pues, van a tener una correlación directa con respecto a lo que nosotros vemos en la parte de mercado. Cuarto, vamos a ver entonces la tasa de colocación de créditos en los bancos, en las cooperativas, en los fondos de empleados. Entonces, digamos que dentro de ese contexto, para nadie es un secreto. Tenemos entonces créditos de vivienda, tenemos créditos de consumo, libre inversión, tenemos tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Y también podemos llegar a tener créditos rotativos o créditos en un momento dado con entidades de servicios como lo vemos entonces, por ejemplo, a veces eh, los asociados, por ejemplo, pueden llegar a tener con casas comerciales donde sacan una nevera, un comedor, unos muebles, etcétera. Entonces, toda esa parte que nosotros vemos de la oferta de crédito, pues vamos a ver dentro de ese contexto cuál sería entonces las preguntas que deberíamos hacernos, ¿no es cierto? Y cuáles son esas inquietudes que deberíamos plantear al llegar a tomar un crédito o al tener nuestros ahorros en una entidad. Verifiquemos entonces, porque al final, como me decía un asociado en algún momento, Víctor, yo quiero tomar la mejor decisión y para ello necesito entonces capacitarme, poder entonces tener un poco lo que se está dando en ese entorno económico, lo que me vende el sistema financiero, lógicamente los productos que me está ofreciendo mi cooperativa y dentro de todo ese contexto yo tomar la mejor decisión y para poder tomar mejores decisiones pues necesito contextualizar todo lo que tiene que ver con información referente a las tasas de interés. Veamos entonces los puntos claves del entorno macroeconómico. Uno podría ver entonces un poco lo que es el comportamiento de la inflación, ¿no es cierto? Lo que nos dice un poco el DANE. Y cuando escuchamos un poco en el noticiero, la inflación aumentó, disminuyó, cuando a final de año las empresas están aumentando los salarios con respecto a qué? A la inflación. ¿Cómo se ha comportado la inflación? ¿Qué incidencia tiene entonces la inflación en las tasas de interés, tanto de captación y colocación, la tasa interbancaria y la ETF y la correlación que llega a tener las tasas de interés de los productos de crédito y los productos de ahorro? Entonces, digamos que en todo ese contexto uno diría, el Banco de la República mantiene la tasa de intervención. Entonces, la pregunta sería, cuando hay ese anuncio, ¿yo qué debería tener en cuenta? ¿Cómo analizo ese tipo de información? O cuando decimos, algún banco está ofreciendo una tasa por encima del promedio, ¿no es cierto? De lo que nosotros observamos. Entonces, ahí es donde nosotros entramos con nuestro conocimiento, nuestra capacitación y poder entonces tomar la mejor decisión. Y lógicamente, dentro de las opiniones que llega entonces a ver para el tema de tasa de interés y lógicamente los productos que uno tiene con las entidades. Veamos entonces, en ese entorno económico, la inflación y al final nos muestra un poco qué tanto han aumentado, qué tanto han bajado los costos de lo que nosotros consumimos y nuestra canasta familiar, que básicamente se traduce ahí. Al final, yo siempre he dicho, yo preferiría que no me aumentaran el salario, ¿no es cierto? Pero que no aumentaran nada de lo que yo consumo. Pues al final lo que veíamos en noviembre, diciembre, nuestra inflación cerraba en un 5,20% y dentro de todo ese contexto, al final uno diría, me van a aumentar el salario entonces un 5, un 6, un 7. Y cuando vimos, por ejemplo, esa inflación hace 2 años, que la veíamos por encima del 13, la gente se acercaba y me decía, Víctor, me aumentaron el salario el 13%. Yo le decía, yo preferiría que no me aumentaran el salario, pero que no aumentara nada de lo que yo consumo. Pues porque al final me aumentan el salario el 13%, pero yo observo que cuando voy al supermercado las cosas aumentaron el 20 o el 30%. Sería mejor negocio no aumentar los salarios, pero no aumentar nada de lo que yo consumo. Lo que hemos visto. Y recordemos entonces cosas sencillas. A marzo nuestra inflación estaba en el 5,09, viene, digamos, de una muy buena cifra con respecto al corte de marzo, pero recordemos que para febrero estaba en 5,28, ¿no es cierto? Y para enero 5,23 y en noviembre, diciembre cerraba en 5,20. También recordemos que la inflación, la meta
valor máximo debería ser 4%, en promedio 3 y mínimo 2. Es decir, todavía estamos por encima de ese rango meta, muy cercano, sí, pero ha venido disminuyendo dentro de todo este contexto que nosotros vemos. Y lo otro que observamos es la disminución de las tasas de interés de una u otra manera. Se daba entonces también para reactivar la economía colombiana desde el punto de vista de prácticamente una inflación muy baja, de lo que veíamos entonces nadie quería consumir, y a mediados prácticamente de 2021 lo que vimos entonces era que la economía estaba muy rezagada. Y Banco de la República dice, saquemos una liquidez al mercado para que los bancos tomen ese dinero y puedan prestarle a las personas. Lo que generamos entonces en un momento dado, ¿no es cierto?, con tasas tan bajas, posiblemente fue un efecto rebote, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con respecto a la inflación y la correlación que puede haber en esas tasas de interés. ¿Qué vamos a ver? Por otro lado, cuando nosotros observamos entonces esa inflación, los bancos, lógicamente, con una inflación tan baja, comenzaban entonces a pagar unas tasas de interés muy bajas a lo que eran los CDTs o lo que nosotros podríamos llamar en el sector solidario los CDATs. Vemos entonces que dentro de ese contexto, para 2021, las tasas de interés estaban del orden de 1,75 efectivo anual, lograban entonces aumentar, ¿no es cierto? Y vimos entonces tasas en un momento dado del orden de lo que era el 14 y hasta el 15%. Y posteriormente lo que veíamos entonces era una disminución de esa tasa de interés que de una u otra manera ha estado más de 20 semanas rondando lo que es el 9,24% efectivo anual, la ETF. Entonces comenzamos a ver que ese movimiento que tenemos entonces dentro de las tasas de interés tiene una correlación directa con respecto a lo que es la inflación. Y eso también debemos de aprender. ¿En qué momento puedo yo tomar crédito? ¿En qué momento debería esperar? Y también, ¿qué nos están vendiendo hoy los bancos dentro del sistema financiero? Veamos entonces. Para ello, deberíamos entender cómo se comporta ese ciclo económico y yo como ciudadano, como asociado a la cooperativa, cuándo debería entonces tomar también decisiones para lo que tiene que ver con respecto a ese ciclo económico. Recordemos entonces que el Banco de la República en 2021 bajó las tasas de interés. En ese momento era más barato comprar, se consumían más productos o servicios. Recordemos que el gasto de uno es el ingreso del otro. Claro, recibiendo más ingresos, pues había un mayor consumo de productos o servicios y había mucho más dinero circulando. Ahí veíamos entonces más empleos, más poder adquisitivo y teníamos la misma cantidad de personas, pero con más dinero. Y nos sucedió un poco lo que veíamos entonces en la película de la Huaca con los soldados, que al final recuerdo mucho una de las imágenes donde decía, hoy me toca lavar los platos, pero yo no los quiero lavar, ofrezco 5 millones de pesos por quien lave los platos. Y otro soldado en ese momento dice en esa película, yo los lavaría, pero los lavo por 15 millones de pesos. Es decir, hay un servicio que está a la mano de todos, pero la pregunta es, ¿quién ejecuta, no es cierto, esa tarea, no es cierto, ofrece ese servicio, pero en ese momento, pues la persona quiere más dinero, porque al final todos tienen una cantidad, una suma muy grande de dinero en los bolsillos. ¿Qué veríamos entonces en ese momento? Pues que al final, ¿no es cierto? Esa misma cantidad de personas, pero con más dinero, genera entonces algo llamado inflación, donde las cosas se vuelven más caras. ¿Qué hace el Banco de la República para controlar esa inflación? Pues al final sube las tasas de interés, se deja de consumir, las empresas dejan de producir, se pierden empleos y deja de circular dinero y vuelve y comienza el ciclo económico, que ya lo vimos dentro del contexto, por ejemplo, de lo que es la DTF, dentro de la tasa de interés que se le ofrece a los ahorros a término fijo. Vamos a ver que un poco la ampliación de ver ese ciclo económico, cuando estamos en ese ciclo de crecimiento económico, un poco cuando yo escucho la noticia
cuando veo en la televisión qué está pasando entonces con la economía. Recordemos que en la fase de expansión de la actividad económica, el objetivo es que las autoridades monetarias bajen los tipos de interés y aumente el gasto público, aumente el consumo y la inversión, el PIB comience a crecer, sube la bolsa por la mejora de las expectativas de la actividad económica, sube más el consumo y la inversión, aumentan las ventas y los beneficios de las empresas, se reduce el desempleo, hay más facilidad para el crédito, cae la morosidad, se crean más empresas y aumenta el endeudamiento. Entonces, viene una primera pregunta. En 2021, el endeudamiento mío como asociado aumentó o disminuyó. ¿Cómo ha sido ese comportamiento de endeudamiento? ¿Será que le debo más al sistema financiero? ¿Le debo menos? ¿No he hecho de pronto inversiones? Y entonces uno dice, no, no tomo crédito por el momento. Entonces, es importante poder entonces generar ese tipo de información. Recordemos que cuando esa economía se siente entonces recalentada con un exceso de endeudamiento, una inflación elevada, las autoridades monetarias, que en este caso es Banco de la República, suben los tipos de interés y se empieza entonces a enfriar la actividad económica. Quedaría una pregunta o una reflexión. ¿Será que se empieza a enfriar la actividad económica? Y veamos entonces el otro lado de la cara de la moneda. Con una economía recalentada y con un exceso de endeudamiento, una inflación elevada, las autoridades monetarias suben los tipos de interés, baja el consumo y la inversión, el PIB se desacelera, cae la bolsa por temor a la actividad económica, baja el consumo y la inversión, se reducen las ventas y los beneficios de las empresas, aumenta el desempleo, se restringe el crédito, aumenta la morosidad, cierran más empresas, se reduce el endeudamiento. Entonces la pregunta es, ¿será que se ha reducido el endeudamiento con respecto a lo que yo le adeudo al sistema financiero? Pues el objetivo es que dentro de todo este contexto, la consecuencia positiva es que se inicie un nuevo ciclo expansivo, las autoridades monetarias bajen los tipos de interés y la consecuencia negativa de lo que hemos estado observando es que haya una presión en un momento dado para recortar el déficit público vía impuestos. Entonces, los ciudadanos saldrán pagando un poco más de impuestos. Veamos entonces, dentro de ese contexto, recordemos que el Banco de la República ha venido con una tasa interbancaria de 9,5% efectivo anual. Y dentro de ese contexto, ¿no es cierto? Dentro de ese contexto, ¿qué hemos estado observando? Pues que al final el banco, ¿no es cierto? Con respecto de pronto a una inflación que todavía no está dentro de los niveles adecuados o el rango meta. Dos, una economía externa. Los aranceles, por ejemplo, que viene cobrando Estados Unidos, ha dicho entonces que va a dejar la disminución tan prolongada de la tasa de interés como lo venía ejecutando en ese momento. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues al final, esa disminución de las tasas de interés y lo que veíamos en 1,75 prácticamente nos trajo un efecto rebote bastante grande, situación que no veíamos por allá hasta el año 99 prácticamente. Hemos tenido efectos rebotes en un momento dado, sí, como lo podemos observar en esta gráfica, pero no tan alto como lo vimos entonces para lo que fue 2023-2024. Dentro de ese concepto, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Tener, por ejemplo, una tasa del 9,20 en este contexto, pues es mantener una tasa nominal mensual de o una equivalencia del 0,74. Es decir, si yo tengo 10 millones, en 2021 me pagaban 14.000 pesos, pues porque esa tasa estaba del orden de 1,75, que es igual al 0,14. Por eso los bancos ofrecían tasas de 0,7, 0,8, 0,9, ¿no es cierto? Porque el dinero prácticamente le salía al 0,14. Hoy por hoy estamos viendo entonces que ese 9,20 se ha manifestado en más de 20 semanas, se mantiene ahí fluctuando y prácticamente nos da una equivalencia en tasa nominal mensual de 0,74%. ¿Qué veríamos entonces? De la mano de las tasas de interés, lo mencionábamos entonces, tasa de usura, y dentro de la tasa de usura estamos viendo que los créditos han disminuido, ¿no es cierto? Con respecto a lo que es la tasa de interés, y verifiquemos entonces que dentro de ese contexto teníamos una tasa por ahí en abril 2023 del 3,27 para consumo, y estamos viendo entonces que hoy esa misma tasa se ubica en
1.92. Dentro de ese contexto, al final los asociados sienten entonces, desde el punto de vista normativo, un aliciente respecto a la disminución de tasas de interés. ¿Qué estamos viendo entonces dentro de ese contexto? Hay un comportamiento del sistema financiero que debemos analizar entonces en número de créditos, número de desembolsos, tasas de interés de los productos de colocación. ¿Qué estamos viendo? En colocación, los bancos vienen desembolsando alrededor de 4 billones de pesos, fluctúan entre 4,6, 4,8, 4,3. Para lo que fue 2024, noviembre, desembolsaban 5,2 billones de pesos y 2024 fue un año relativamente bueno. La tendencia para este 2025 es nuevamente colocar, sencillamente con un precedente, y es la reflexión que traemos. ¿Cómo está el sistema financiero? ¿No es cierto? En temas de excedentes, por ejemplo. Veamos entonces, las tasas promedio ponderadas de colocación están en este momento en 1.6. El banco ha estado más bien, o los bancos han estado ahí un poco quietos con respecto a lo que es esa tasa de interés de libre inversión, 1.60% nominal mensual. Veamos entonces, dentro de este contexto estamos viendo en colocación de vivienda una tasa promedio ponderada de 0,94. Los bancos entonces bajaron un poco la tasa. Sin embargo, recordemos entonces que a mediados de lo que ha sido enero, febrero, la tasa volvió a subir de lo que tenían. Entonces, estamos viendo ese tipo de información. Vamos a ver entonces cómo se calcula todo lo que tiene que ver con respecto a lo que son las tasas promedio ponderadas. Y aquí viene un poco la práctica de esa información. Son puntos claves que deberíamos conocer para poder entonces establecer qué tanto estoy pagando yo como asociado en tasa promedio ponderada. Y vamos a revisar entonces dentro de la información qué llegamos entonces a tener dentro de nuestros datos y cómo se genera entonces ese tipo de información para poder entonces analizar lo que es la tasa promedio ponderada. Entonces, veamos, dentro del contexto, cuando me preguntan por una tasa promedio ponderada. Entonces, lo primero, yo debería listar entonces mis obligaciones. En este caso son dos. Entonces, veamos dentro de la información. Lo primero es la participación de cada crédito. En este caso, como son dos obligaciones, una de 20 millones y otra de 1 millón, tomamos los 20 millones dividido entre 21 y nos da el 95%. Como segunda medida, traemos el 1 millón de pesos y lo dividimos entre 21. Y ese porcentaje de participación lo vamos a multiplicar por la tasa de interés. Y posteriormente, entonces, elaboramos lo que tiene que ver entonces con respecto a la suma. Y entonces, si yo tengo un crédito de 20 millones al uno y un crédito de 1 millón de pesos al 2, tengo una tasa promedio ponderada de mi cartera de 1.05. Entonces, es importante que nosotros podamos establecer cuál es la tasa promedio ponderada de los créditos que nosotros tenemos, que estamos pagando en un momento dado, y sería entonces importante para poder entonces establecer ese costo de las obligaciones financieras que nosotros tenemos como asociados. Importante, y muchas veces los asociados me dicen, ay, Víctor, es que yo tengo una tasa, ejemplo, del 1.3% con una entidad financiera. Pregunta, ¿pero qué otros productos tiene? Porque al final usted debería saber, por ejemplo, que a la tarjeta de crédito que le dio ese mismo banco le están cobrando esta tasa de usura en los consumos que está haciendo. Y entonces comienza a ver un manejo de productos que nosotros deberíamos entonces estar analizando. Dentro de ese mismo contexto, pues podemos entonces verificar lo que tiene que ver con respecto a cómo el sistema financiero hoy está vendiendo entonces sus productos y servicios. Y vamos entonces un poco la parte de lo que son los estados financieros. Entonces, veamos acá, denme un segundo, por favor. Aquí. Varios comentarios de asociados en las diferentes entidades. Me dicen, Víctor, no, lo que pasa es que Nu, por ejemplo, el banco Nu está pagando muy buena tasa de interés a los ahorros. Es que el banco Nu
no coloca tantas trabas para otorgar un crédito, ¿no es cierto? Y así, otros comentarios, tomamos a Nu como ejemplo, pero al final siempre hay, digamos, comentarios de los asociados en tomar productos de crédito en otras entidades. Entonces yo digo, bueno, revisemos cómo están los estados financieros de esas entidades. Entonces, por ejemplo, estamos viendo el BBVA dio pérdida de 368.000 millones de pesos. Banca de Inversiones Bancolombia, 258.000 millones de pesos. Pichincha dio pérdida de 242.000 millones y observen que Pichincha venía de dar pérdida en 2023 y 2022. Es decir, que si yo voy, por ejemplo, al Banco Pichincha a hacer un crédito, pues yo tendría que verificar muy bien cómo estoy tomando ese crédito y en qué condiciones, porque ellos lo que tratarán es de generar el mayor nivel de ingresos con respecto a lo que tienen en crédito. Veamos entonces, Banco Popular, una pérdida de 226.000 millones de pesos, 347.000 millones en 2023, es decir, que pasó del número uno al cuarto lugar para este 2024. Banca Mía da pérdida de 217.000 millones y venía en 2023 pérdida de 41.000 millones. Colpatria una pérdida de 163.000 millones y el año anterior está dando pérdida de 300.000 millones. Tuya lleva 3 años consecutivos dando pérdida, logra bajar la pérdida más o menos como a la mitad, pero en 2022 también está dando una pérdida de 68.000 millones de pesos. La tarjeta del éxito que nosotros vemos y que al final demandamos productos y servicios con esa tarjeta, pero al final la entidad tiene entonces una pérdida con respecto como tal. Veamos, Avevillas tiene una pérdida de 116.000 millones y en 2023 tuvo una pérdida de 117.000 millones. Nu, que todo el mundo me dice, Víctor, llevemos la plata en Nu a ahorrar. Así, pero Nu está dando pérdida de 103.000 millones de pesos. Pues si usted lleva 100.000 pesitos, yo digo, bueno, si llega a pasar algo, usted no perdió mucho, pero si usted me dice que va a llevar los ahorros de toda su vida allá, pues la pregunta sería, ¿cómo logra minimizar ese riesgo? Y así estamos observando otras entidades como por ejemplo Luloban, ¿no es cierto? Estamos viendo que lleva tres Víctor, años consecutivos dando pérdida. Sí, ¿qué Víctor, pregunta hay? disculpa, ¿te puedo dar una pregunta? Claro que sí, Sí, es que lo que tú dices es verdad, es cierto, no está dando muy buenas tasas de ahorro y uno tiene la plata inmediato, ¿no? Si uno la quiere sacar ya, la puede sacar ya. Mi pregunta es, sí, tú dices que es un riesgo porque el banco está dando pérdidas, claro. pero, pero Fogafín me protege hasta cierto valor, ¿cierto? O sea, en caso de que el Sí, banco, claro, ¿sí? Creo que es hasta claro, 25 millones, ¿cierto? O sea, exacto. Fogafín me va a proteger así no se quiebre, me va a Sí, responder. claro. Ahí habría que mirar son los topes porque digamos que en un momento dado la gente podría superar esos topes, ¿no es cierto? Y digamos que es particular también de cada banco dentro de esos topes. Entonces, digamos que en el contexto, lo que uno logra observar no solamente es el tema de tasa de interés, sino también cómo está al interior la entidad, ¿no es cierto? Y lógicamente, ¿qué queremos nosotros como asociados? Es decir, cuando nosotros estamos al interior de la cooperativa y yo a veces me regreso un poco a lo que veía la semana pasada con una entidad, me decía Víctor, la gente, por ejemplo, está renunciando a la cooperativa, se está yendo a Bancolombia porque ya les están dando mejor tasa de interés. Yo les decía, bueno, en la cooperativa, ¿qué les están ofreciendo, Víctor? El libre inversión, por ejemplo, estaba al 1,85, pero les regalo el seguro vida deudores. Bancolombia les está ofreciendo 1,78 y se están yendo para Bancolombia, por ejemplo. Entonces yo les decía, ¿cómo hace el asociado del análisis en tema de tasa de interés, en tema de costos ocultos y cómo llega entonces a saber también dentro de todo el contexto? Es decir, por ejemplo, Luloban y por ejemplo, dentro del contexto de lo que hemos observado, Banco Pichincha lleva 3 años consecutivos. Cuando uno mira, veían estos días, por ejemplo, un crédito de alguien conocido. Me decía Víctor, saqué un crédito de 35 millones a 8 años, llevo prácticamente casi la mitad del tiempo, compré un vehículo y cuando voy y reviso estoy casi en el mismo saldo a capital, habiendo pagado casi la mitad del tiempo.
Entonces, digamos que, pues al final cuando uno mira los estados financieros, pues uno dice lo que está haciendo el banco es tratando de emplear planes de pagos, costos adicionales y tratando de compensar sus pérdidas. Entonces, eso también debería verificarse dentro de ese contexto, porque al final, digamos que dentro del análisis es lo que uno observa. Hay otras entidades dando pérdida, ¿no es cierto? Y podemos entonces analizar. Luloban, Falabella, que da pérdida de 54.000 millones, 221.000 millones. Corporación Financiera de Vivienda, no el banco, sino uno de los negocios de ellos, lleva 3 años dando pérdida. GMAC, que es la financiera de la Chevrolet, 43.000 millones de pesos y el año anterior 40.000 millones. Bancar Tecnología, Iris, Juriscop, Rappi, Contactar, Bol, Banco W, Mercado Pago, Mi Banco, RCI, que es la financiera de la Renault, Crezcamos, Credicor Capital, la hipotecaria. Y lógicamente vemos bancos dando excedentes. Y lógicamente yo entiendo, todos colocamos de ejemplo a Bancolombia, el banco más grande, ¿no es cierto? Da excedentes. Y veamos entonces, 2022 daba 6.9 billones de pesos en excedentes. Para 2023 dio 5.9, es decir, perdió algo así como la cifra de 1 billón de pesos en excedentes. Para 2024 de 5.9 billones bajó a 5.5 billones, algo así como una disminución de 400.000 millones de pesos, ¿no es cierto? Entonces yo digo, ¿será que los bancos están en este momento para regalarnos dinero o para darnos super beneficios en tasa de interés? Pensémoslo un momento y lo dejo como una reflexión. Banco Bogotá da unos excedentes de 1.1 billones y eh, el 2023 daba 1 billón de pesos. Entonces yo digo, la vivienda da excedentes de 852.000 millones, Sudamérica de 638.000, Citibank de 628.000, Banco Occidente da excedentes de 494.000 millones. Entonces yo digo, pues digamos que la pérdida que da Popular, ¿no es cierto? Y la pérdida que da Bevillas, pues prácticamente, si nosotros sumamos esos dos valores, son 342.000 millones que fácilmente Banco de Occidente los cubre. Hablaba con alguien que conoce cómo funciona Banco de Occidente y me decía, Víctor, muy sencillo. Todos los costos adicionales cubren la operación del banco y la tasa de interés son los excedentes. Es decir, el cobro de la tarjeta de crédito, el cobro de la tarjeta de débito, los seguros y todo eso, con eso pagan la nómina, ¿no es cierto? Y pagan todos los gastos y costos del banco. Y la tasa de interés que obtienen por los créditos son los excedentes. Entonces yo digo, una muy buena política, entre comillas, mientras que nosotros en el sector solidario, en la cooperativa, obtenemos, ¿no es cierto?, unos beneficios, los auxilios, ¿no es cierto?, los beneficios sociales, el detalle que da la cooperativa, ¿no es cierto?, y todos los beneficios que tenemos. ¿Qué me da el banco? Costos adicionales, ¿no es cierto? Costos adicionales. Digamos que en tasa de interés, la gente dice, no, es que es tasa de interés. Y hacíamos un poco toda esa referenciación y nos fuimos entonces un poco a analizar ese contexto de lo que tiene que ver con respecto a tasa de interés y cómo el asociado lógicamente se ve cautivado dentro de esa información y cómo genera, digamos, en el contexto. Veamos entonces, un asociado me decía, Víctor, no, lo que pasa es que Bancolombia me puede dar un poco mejor tasa que la cooperativa XYZ donde yo estoy afiliado. Y yo le decía, mire, miremos por ejemplo el simulador de crédito de Bancolombia, ¿no es cierto? Me puede prestar en una edad de 18 a 84 años, mínimo 1 millón, hasta 84 meses, cancelación sin sanción. Entonces yo le decía, mire, revisemos, ¿cuánto dinero necesita? Entonces yo coloquemos un ejemplo, 10 millones de pesos. ¿A qué plazo? A 60 meses. Fecha de nacimiento. ¿Por qué Bancolombia me pregunta la fecha de nacimiento como cliente? Ah, porque necesita saber la edad para el seguro vida deudores. Pongamos que este cliente de Bancolombia nació en mayo del 77, es decir, tiene así algo como 47 años. Y digamos que en el simulador verificamos entonces la información. Me da tres opciones y dentro de la tasa vemos entonces que tenemos tasa fija, cuota fija, tasa variable, cuota fija y tasa variable, cuota variable. Veamos dentro de ese contexto, normalmente uno como asociado o como cliente siempre dirá tasa fija, cuota fija.
Y yo veo entonces aquí un poco la tarifa. 10 millones a 60 meses, quedan cuotas de 2,72 con una tarifa de 1,78. Entonces yo vengo aquí y dentro de este contexto, pues analizo. Y es el llamado como el asociado, siéntese tranquilo en su casa, analice las opciones que tiene, verifique lógicamente las opciones que tiene de la cooperativa, en este caso de Sencop, y verifique entonces dentro de ese contexto. Mire, hoy Bancolombia me dice, le puedo prestar 10 millones de pesos a 60 meses a una tasa, como lo vemos aquí en la página de Bancolombia, al 1,78. Y la cuota, ¿no es cierto? Que verificamos entonces dice que queda de 2,72, 5,63. Entonces yo diría que en Excel la función pago, cuando colocamos la tasa, luego colocamos entonces el número de periodos y luego colocamos el monto que me está prestando, pues yo digo, sí señor, mire que la cuota calculada es de 272. Podemos ver entonces, y yo digo como cliente del banco, oiga, yo quiero conocer el plan de pagos. Y en el plan de pagos ahora me dice que la cuota es de 286,492 porque me va a cobrar un seguro de vida de deudores de 13,930. Y esos 13,930 es igual en el mes uno y es igual en el año 5 en la cuota 49, 13,930. Entonces, realmente ahí la pregunta es, cuando yo pago una cuota, pago capital, pago intereses, ¿no es cierto? Pero también pago el seguro vida de deudores, es decir, los 286,492, porque toda esa plata sale de mi bolsillo. No son ningunos 272. Yo también pago el seguro vida de deudores, porque esos tres rubros, capital, intereses y seguro vida de deudores, salen del bolsillo mío. Cuando yo reviso, en Excel vamos a tener algo que me dice entonces una función que es tasa, donde me pregunta el número de periodos, pues que son los 60 meses. El pago que voy a hacer, que realmente no voy a pagar 272 sino 286. Y el monto inicial que tenemos aquí, los 10 millones. Y me dice entonces que la tasa real no es 1,78, es 1,98. ¿Sí? 1,98. Entonces yo pregunto, con respecto a esa cooperativa que les regala el seguro vida deudores, ¿no es cierto? Que les cobra el 1,85 en libre inversión, respecto a irme para Bancolombia al 1,78, que con seguro vida deudores me sales al 1,98, ¿qué me está saliendo más costoso? Pues lógicamente Bancolombia, que me vende fraccionado ese producto que es un crédito, ¿no es cierto? Y me dice, te cobro el 1,78, pero realmente te estoy cobrando el 1,98. Tenía un asociado así y la semana pasada llegaba y me decía, Víctor, es que el banco me prestó 50 millones a 84 meses al 1,5. Entonces yo le decía a don Pedro, entonces quiere decir que le quedó las cuotas de 1,050,000, ¿no es cierto? Que es la función pago. Y es lo mismo que nosotros estamos verificando. Entonces me dijo, no, Víctor, mira que me entregaron un plan de pagos de 1,285,000. Entonces yo le decía a don Pedro, si a usted le quedan las cuotas de 1,285,000, el banco realmente le está cobrando una tasa real del 2,13, que en diferencia usted está pagando 234 mil pesos mensuales, que si usted multiplica esos 234 por los 84 meses, usted al banco en esos 84 meses le sale pagando de más casi 20 millones de pesos. Entonces, es importante que nosotros podamos entender, ¿no es cierto? Todo ese contexto de lo que tiene que ver en tasa de interés para poder entonces establecer un análisis que nos permita entonces a nosotros verificar todo este contexto de la información, cómo se está dando para verificar lo que tiene que ver en información y en tasa de interés. El sistema financiero, digamos que lo que hoy nosotros observamos, pues al final, cuando nosotros verificamos, por ejemplo, y que nos dicen cómo están las tasas de interés, deberíamos interpretar no solamente la tasa de interés de los intereses que me van a cobrar, sino también de esos costos ocultos. Al final, cada banco, ¿no es cierto?
tiene una aseguradora o tiene un convenio muy bueno. Entonces, al final, yo siempre digo, eso es un solo dueño con dos bolsillos. Por un lado tiene una aseguradora y por otro lado tiene un banco, ¿no es cierto? Entonces, lo que me cobran en tasa de interés va para el bolsillo, ¿no es cierto?, del dueño del banco. Y lo que me cobran en seguro vida de deudores, pues al final el mismo dueño que tiene dos negocios, pues va para ese mismo bolsillo. Entonces, ¿qué deberíamos interpretar? Esas tasas de interés, ¿no es cierto? Dentro de lo que nos ofrece, lógicamente, el sistema financiero. Lo estamos viendo entonces, por ejemplo, aquí, el simulador de Bancolombia, ¿no es cierto? Cuando uno dice, oiga, yo a veces les digo a los asociados, ¿y usted ya hizo la simulación? Oiga, y allá en el banco le entregaron el plan de pagos. No, Víctor, que me lo entregan cuando pague la primera cuota. Es que eso no es lo que dice la norma. A usted deberían entregarle un plan de pagos. Siempre que el asociado me dice, Víctor, es que el banco me está ofreciendo, yo le digo que le regalen un plan de pagos, se sienta y yo le doy la clasecita de matemática financiera. De pronto le están haciendo unos costos ocultos que usted no sabe analizar, ¿no es cierto? Que el objetivo, por ejemplo, el día de hoy va a ser diferente. Ya aprendimos entonces a analizar un poco esos costos ocultos. Verifiquemos entonces realmente cuál es la cuota que usted va a pagar realmente dentro de toda esa información para poder entonces analizar ese contexto. Entonces, va a ser importante. ¿Los bancos están regalando dinero? No. Y lo que nosotros observamos es que algunos, ¿no es cierto?, han disminuido sus excedentes, como lo vemos entonces Bancolombia. Todos nos sentimos cautivados dentro de ese contexto, ¿no es cierto?, para lo que nosotros vemos realmente del banco. Si nosotros vemos, Bancolombia tiene el 40% del mercado de los CDTs, es decir, de los ahorros en depósitos a término fijo. Cuando nosotros evidenciamos, Bancolombia mantiene de la media hacia abajo, es decir, que mientras la DTF está al 9.2, y si nosotros vemos esa parte del 9.2%, pues prácticamente ofrecen el 0.74. Bancolombia les puede estar ofreciendo en ese mismo CDT alrededor del 8.5 o menos. Es decir, que mientras el mercado está al 0.74, ellos pueden estar ofreciendo para esos mismos ahorros 0.68. Y en cuentas de ahorro, si tomamos entonces en Bancolombia, están prácticamente de la media hacia abajo. Y cuando observamos entonces la tasa, es la tercera entidad con la tasa más baja, ¿sí? Con la tasa más baja. Entonces, ustedes revisarán, la que menos paga tasa, tres entidades arriba estaba en Colombia. Es la que más tasa baja paga. Entonces, dentro de ese contexto, nos dejamos un poco cautivar por el sistema financiero, que al final, recordemos que dentro de esa misma información, nosotros podríamos ver que de cada 10 bancos, 4 de ellos están dando pérdida y 6 están dando excedentes. Y el banco que está dando excedentes, pues al final dice, pues en ahorros yo no te puedo dar tasa porque aquí la plata está segura, ¿no es cierto? Y es un poco lo que siempre decimos, la apreciación que hacíamos ahora, Víctor, hay un seguro, claro que sí, la parte de Fogafín, ¿no es cierto? Y vemos entonces todo ese contexto. Pero al final, ¿cómo nos están vendiendo los productos? Alguien me decía, Víctor, lo que pasa es que no te entrega la tarjeta de crédito, por ejemplo, sin ningún papeleo. Claro, lo que necesitan es margen de intermediación. Por un lado necesitan liquidez y por otro lado necesitan colocar mucho. La pregunta es, ¿a qué tasas de interés? Cuando la gente se deja cautivar, digamos, por ese tema de las tasas de interés del banco, lo que nosotros vemos aquí, yo no creo, por ejemplo, que BBVA, ¿no es cierto?, o Pichincha o Popular esté para regalarnos tasas de interés. Y lo que vemos entonces es que, si bien es cierto, hubo una muy buena bonanza de las tasas de interés a mediados del 2021, como lo vemos entonces cuando logramos observar tasas de interés. Y vemos entonces dentro de esa información, ¿hubo muy buena disminución? Claro, vimos entonces en 2021 unas tasas del 1.75. Ese dinero que colocaba entonces el Banco de la República 1.75, ¿a cómo le salía el costo de dinero al banco? Al 0.14%, ¿no es cierto? Y cuando el banco entonces tenía en promedio una tasa de colocación del 0.90, pues básicamente tenía un margen del 0.76 o inclusive tasas que llegaban al 1.1 con márgenes del 0.96. Hoy, cuando el Banco de la República dice, oiga, el dinero que pongo a disposición de los bancos es al 9.5, pues es un 0.76.
Y por eso entonces los bancos logran entonces captar más bien al 9.20, es decir, que le bajan un poco los costos a los depósitos que tienen de ahorros. Todo este tema influye, claro, comenzábamos a ver el tema de lo que tiene que ver entonces la inflación. Al final el Banco de la República lo que tiene que proteger entonces es que tengamos una inflación controlada y no esa inflación de lo que vimos prácticamente hace 2 años, por encima del 13%. ¿Qué vemos entonces dentro de los productos de colocación? Las tasas de los bancos han ido disminuyendo, lógicamente, pero dentro de todo este contexto, lo que nosotros estamos viendo, y me devuelvo un poco aquí, la tasa se ha situado en 1.6, ¿no es cierto? Y ese 1.6, los bancos hacen un esfuerzo enorme en ofrecer 1.60. Entonces, cuando analizamos, si hoy captan al 9.20, que es 0.74, y logran colocar al 1.6, los bancos están obteniendo un margen de intermediación del 0.86%. ¿Qué quieren o qué determinaban los bancos cuando sacaron o sacan promociones, por ejemplo, al 1.2, al 1.3, al 1.4? ¿Para qué clientes o para qué nicho de mercado está? ¿Qué observamos en las diferentes entidades? A veces viene el asociado y dice, oiga, pero es que el banco XYZ está ofreciendo una tasa, por ejemplo, de 1.4, 1.5, ¿no es cierto? Pregunta, ¿a qué nicho de mercado? Y siempre el asociado dice, ¿y no van a bajar las tasas acá? Pues porque el banco me está ofreciendo al 1.5. Pregunta, lo vimos entonces en este momento. Bancolombia ofrece, ¿no es cierto?, una tasa del 1.78, como lo podemos observar aquí. Y lógicamente observamos ese 1.78 que nos da una cota de 2.72. Pero cuando vemos el plan de pagos, cambia con un seguro de vida de deudores y la cota es de 2.86.492. Realmente con tasa real me están cobrando es el 1.98. Cuando nosotros vemos esas diferencias, la pregunta sería entonces, ¿sí será que estoy obteniendo la información para poder tomar las mejores decisiones? Digamos que en este contexto, pues vemos todas esas tasas de interés que deberíamos entonces manejar, tanto esas tasas efectivas, esas tasas nominales anuales y esas tasas nominales mensuales. Vamos a compartir la presentación, los archivos de Excel. Aquí muy fácilmente yo podría decir si la tasa efectiva anual está al 9.20, ¿a cuánto equivale nominal mensual? ¿No es cierto? Porque a veces el banco trata de vendernos, ¿no es cierto?, un poco dentro del contexto de tasa de interés. Y a veces el asociado de pronto dice, Víctor, no, pero no sé qué es una tasa efectiva, qué es una tasa nominal anual, qué es una tasa nominal mensual. Un ejemplo muy sencillo, si yo tengo una tasa del 12.68 efectivo anual, nominal mensual sería 12% y nominal mensual sería 1%. Usted me dice, Víctor, el banco nos está ofreciendo tasa del 12.68 efectivo anual, del 12% nominal anual o del 1% nominal mensual. ¿Cuál de las tres tomo? Las tres son equivalencias, ¿no es cierto? Son equivalentes. Entonces, dentro de ese contexto, son las mismas tasas. Decir el 1% nominal mensual al 12% nominal anual o al 12.68 efectivo anual es exactamente lo mismo. Y el objetivo es que nosotros podamos entonces aprender cómo está el mercado financiero, ¿no es cierto? Estados financieros de los bancos no están tan bien. 4 de cada 10 bancos está dando pérdida y podemos entonces verificar dentro de la información que estamos viendo. Entonces, el objetivo es que podamos aprender dentro de ese contexto la parte un poco de información financiera, información de tasas, cómo aplicamos un poco la matemática financiera y les vamos a compartir el archivo, ¿no es cierto? Para que cuando usted necesite un crédito, esté tomando una decisión, pues vea que en la cooperativa le estamos ofreciendo una tasa acorde al mercado con beneficios sociales y que Sencosud, digamos, dentro de ese contexto, pues al final necesita también que los asociados tomen el crédito al interior de la cooperativa, lógicamente elaborando unos buenos análisis, porque al final el banco lo que nos ofrece es unos costos adicionales o unos costos ocultos que pocas veces nos dice. Y dentro de ese análisis deberíamos entonces establecer y verificar un poco lo que tiene que ver en respecto a la información.
Entonces, esas tasas de interés, analicémoslas, verifiquemos un poco el mercado, los excedentes del sistema financiero y esos estados financieros que tiene Superfinanciera, a veces sería bueno leerlos. Digamos que al final, como me decía alguien, Víctor, de eso tan bueno no dan tanto y son puntos claves que yo debería tener entonces dentro de todo ese entorno económico para poder verificar y poder generar entonces ese tipo de información. Bueno, no sé si hay preguntas, hay dudas, hay inquietudes. Veamos que el objetivo es desde el comité de educación de la cooperativa, ¿no es cierto? Desde la gerencia, desde el consejo de administración. El objetivo es que se pueda brindar información sencilla, corta, que el asociado pueda reflexionar de lo que pasa en todo su entorno, que pueda aprender un poco también del tema de tasas de interés, pero también de darse cuenta cómo están las entidades, ¿no es cierto? Imaginemos por un momento dado, ¿no es cierto? Hoy estamos presentando unos excedentes de la cooperativa, una salud financiera de la cooperativa, pero no lo vemos así para todo el sistema financiero. Recuerden que de cada 10 bancos, 4 están dando pérdida. ¿Qué esperamos nosotros de nuestra entidad, de nuestra cooperativa de Sencop? Pues que dé excedentes, ¿no es cierto? Que nosotros podamos como asociados apoyarla y dentro de ese contexto poder generar una sinergia entre los productos que nos ofrece la cooperativa y lógicamente los que nosotros demandamos. Bueno, no sé si hay preguntas, hay dudas, hay inquietudes con respecto a lo que brindamos el día de hoy. Hay una encuesta que Lina nos acaba de colocar en el chat para que la diligencien. El objetivo era poderles brindar una hora de capacitación y más allá de la capacitación, un poco la reflexión e información. Vamos a compartirles la presentación, vamos a compartirles los archivos de Excel para que ustedes puedan entonces también hacer esos análisis despacio. Valentina, tiene la manito levantada, bien puede. Ah, hola, Víctor. Mi pregunta no va tan relacionada con el tema de préstamos, pero sí con el comportamiento, digamos, de la economía. Teniendo en cuenta esto puede afectar, digamos, el precio del dólar, del euro, respecto pues a lo que vale cada peso colombiano, pues, o sea, que un dólar cuesta que 4.000 y algo, un euro está ahorita casi alrededor de los 5.000. Este comportamiento, digamos, es inversamente proporcional o directamente proporcional con el tema de de las tasas. Claro, tiene mucho que ver y dentro de ese mismo contexto todo está relacionado. Alguien me decía, Víctor, es que yo no compro en dólares. Yo le decía, claro que sí, cuando usted va al supermercado y está pasando todos los productos, cuando usted llega a los productos de aseo, esa cuenta prácticamente se vuelve exponencial. ¿Por qué? Porque al final esas materias primas con las que hacemos los productos de aseo, el champú, los jabones, ¿no es cierto? Los detergentes, al final son materias primas que vienen del exterior, ¿no es cierto? Y al final, pues lo que hace la empresa que importa es traducir eso a pesos y por eso vemos, hola, los productos cómo han subido. Claro. Entonces yo le decía, claro, hay una correlación directamente con respecto a las decisiones que se toman. Lo que vemos entonces ahora, por ejemplo, en el cambio de presidente en Estados Unidos, la Reserva Federal inmediatamente dijo, no voy a bajar las tasas de interés tan rápidamente para lo que tiene que ver en la tasa de política monetaria. Una vez la Reserva Federal dijo eso, que es prácticamente el Banco de la República en Estados Unidos, el Banco de la República en Colombia dijo, oiga, no, hay que bajar las tasas de interés un poco más lento. Y si ustedes observan ese 1.6, se ha quedado ahí en tasas de colocación. Y en tasas de captación, ese 9.2 no quiere bajar, ¿no es cierto? Y al final recordemos que los bancos siempre van a tener un margen de intermediación. Es decir, si ellos bajan las de captación, pues bajarían las de colocación. Pero si las de captación no bajan, pues las de colocación no van a bajar. Lo que están tratando de sacar es por el lado de los costos ocultos y lógicamente pues tiene una incidencia. Esas decisiones que se toman a nivel externo, Estados Unidos y Europa, lógicamente, ¿no es cierto?, nos afecta aquí en Colombia en las decisiones que toma el Banco de la República, Valentín. Ya, es que, digamos, en estos momentos yo estoy pendiente digamos, estoy en un proceso de que necesito comprar euros, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tú ves, el euro está como muy fluctuante, pero más tirando hacia arriba, hacia abajo. Entonces, digamos, no sé, según tus conocimientos y demás, como que en qué momento tú crees que puedes llegar
o si crees que va a llegar a bajar o si va a seguir subiendo. Es un tema sencillamente, por ejemplo, de la decisión en este caso, Estados Unidos, el cambio de aranceles está afectando a todo el mundo. Entonces, digamos que dentro del contexto que uno diga, esas monedas, tanto el euro como el dólar va a bajar en el corto plazo, todavía no lo vemos y dependemos mucho de las decisiones, en este caso que está tomando Estados Unidos. China está tratando de contrarrestar, ¿no es cierto?, también con unas decisiones para Estados Unidos y esa guerra comercial afecta a las monedas a nivel mundial, afecta a las bolsas. Entonces, que yo te diga, ¿va a bajar? No, en el corto plazo no vemos una disminución. Ok, gracias. Ok, con gusto. Salim, con mucho gusto. Nos dice por acá que muchas gracias. Ángela, con mucho gusto. Bueno, a todos, muchísimas gracias por la atención. Vamos a tener disponible también la grabación. Los archivos los vamos a compartir a sus correos dentro de la información. Esperamos que sea entonces de gran ayuda esta información, un poco de la reflexión de tasas de interés y que ustedes puedan entonces tomar las mejores decisiones. Y lógicamente, dentro de los productos que ofrece la cooperativa, en este caso, Sencop está para brindarles también esos productos que el sistema financiero está ofreciendo y que ustedes puedan analizar. Vale, Víctor, muchísimas gracias. Ok, Lina. A las personas que de pronto no alcanzaron a copiar el enlace de la encuesta y si en algún momento desean pues venir por la información, acá con mucho gusto en la oficina se las podemos entregar. Allí nuevamente las comparto para poderles compartir los archivos de Excel y la presentación que nos hicieron el día de hoy. De